Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a los Winners de Honduras Digital Challenge. Estamos ya en las semanas finales del quinto cohorte del Honduras Digital Challenge. Y como vieron, esta noche tenemos un invitado especial y un tema muy importante también. Contamos con Bernardo Tames, de parte de Legal Might México, quien ha tenido muchos años de experiencia, no solamente en la parte legal de startups, sino que también involucrado en la parte de fundraising para diferentes startups. Y ha sido mentor pues de diferentes programas, y en esta noche nos va a estar compartiendo el tema de cómo levantar capital y no morir en el intento. Así que, Bernardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Kevin, por la invitación. Como siempre, me encanta colaborar con su iniciativa y siempre me encuentro con proyectos muy ambiciosos. Así que me va a dar mucho gusto darles un par de tips pequeños, aunque les sirvan con que les sirvan un par de tips de esta charla. Yo voy a estar muy contento porque se trata de cometer los menos errores posibles. Entonces, cuando tú indiques, comenzamos, Kevin. Súper, démosle. Estamos listos. Bueno, voy a compartir mi pantalla para iniciar. Y bueno, ya estamos aquí en la primera slide. Esta plática me gusta darla continuamente. Llevo unos 3 años dándola con sus diferentes actualizaciones en diferentes festivales de emprendimiento, para diferentes programas. A veces es a nuestros amigos de Mass Challenge, a veces platico de estos temas con 500, a veces con Honduras Digital Hub o con Startup Bootcamp. Y se trata de evitar errores o situaciones que hacen que se te acabe la gasolina como emprendedor y y sobre todo también fortificar los equipos de founders. ¿Por qué? Porque ustedes están en una etapa muy temprana, con modelos de negocio muy ambiciosos, pero también equipos que deben de ser estables, que deben estar bien regulados, porque allá afuera, contra los inversionistas, pues va a existir mucho escrutinio. Entonces hay que hacer las cosas bien. Primero vamos a platicar de la relación entre founders. Vamos a platicar de algunos do's, algunos don'ts que yo les recomiendo tener en cuenta. Casi todos ustedes ya son equipos formados, pero me atrevo a decir que algunos de ustedes quizás no han agotado todas las conversaciones entre socios que a veces se deben de tener. Entonces, es importante que conozcan los temas a regular para tener una relación de socios sana y a largo plazo. Entonces, yo lo primero que recomiendo es que se eviten los handshake deals o el famoso mucho gusto, quieres ser mi socio. Hay muchos founders que hacen acuerdos a larguísimo plazo sin realmente conocerse. El hecho de tener intereses en común o el hecho de tener un par de charlas eh, motivantes sobre un modelo de negocio que pueden desplegar, quizás no es suficiente para formar una relación a largo plazo. Yo lo que les recomiendo muchísimo es que conozcan a su equipo, a sus co-founders, a sus late founders, a sus personas clave, que las conozcan en un ámbito profesional antes de tomar decisiones sobre equity. Otro de los problemas es que se reparten el equity de las empresas sin hacer un verdadero análisis de cuáles van a ser las aportaciones de una parte o de otra parte, y luego eso puede generar fricciones. Y otro gran tema que se les olvida regular es no celebran los contratos de vesting o contratos de opción o contratos de recompra cada founder o cada co-founder con la empresa para el caso en el que alguno de los founders llegase a renunciar al proyecto. Eso es algo que pasa muchísimo y yo sé que ustedes son un grupo de aproximadamente 15 startups. Sigo viendo este error en cada
etapa del proceso. Muchas veces un founder, por seguir otro camino, renuncia al proyecto, quizás en términos a veces menos amigables que otras veces, y se lleva su equity y no quiere regresar el equity a la empresa. Este es un problema que se repite muchísimo. Entonces, las soluciones que yo les quiero proponer en primer lugar son, primero, conozcan bien a sus co-founders antes de asociarse para disminuir el riesgo de cometer errores. Yo últimamente he visto muchas startups que justo en el momento en el que van a hacer su primer levantamiento de capital institucional, ahí hacen un corte y sale gente del equipo. Puede suceder, puede que ocurra. Para mi gusto es demasiado tarde. Creo que son cosas que se pueden tratar mucho antes. Segundo, no realicen acuerdos sobre porcentajes accionarios o de participación al aventón, a las carreras, sin planeación. Esto es un error que sigo viendo en cada momento. Llega Juan, llega Laura, oye, vamos a hacer esto, ¿qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer esto, tú, yo voy a hacer esto. Ok, vamos 50%, 50%, sí. Y luego resulta que las responsabilidades de un co-founder pueden ser mucho más grandes que las de otro. Puede ser que un co-founder esté trabajando tiempo completo en el proyecto y que otro co-founder esté trabajando solamente parcialmente. Entonces, no hay nada malo con eso. Malo cuando no se platican las cosas extensivamente y ahí es cuando puedes generar un acuerdo o un desacuerdo más bien a mediano o largo plazo. Entonces, tengan cuidado con eso. Vamos a platicar ahora un poquito de las holding companies. Esta plática tiene varios capítulos, por eso me estoy yendo un poquito rápido con los primeros capítulos, porque sé que los finales que ya hablan sobre term sheets, sobre due diligence, sobre levantamiento, sé que nos van a tomar un poquito de más tiempo, así que vamos a aprovechar muy bien los minutos que tenemos. Aquí un tema muy importante, ¿dónde establecer su holding company? Ustedes, me atrevo a decir, varios de ustedes probablemente tienen entidades de Honduras, probablemente sociedades por acciones, lo cual es muy común y lo cual es muy bueno. En este caso, la famosa SAPI es la holding mexicana, la corporación o la sociedad por acciones mexicana. Y un equivalente muy famoso en el ecosistema de fondeo es la Corporación de Delaware o la Delaware Corp. Otra muy, muy famosa en el ecosistema de fondeo es la Corporación de Islas Caimán. En primer lugar, quiero prevenirlos sobre los problemas. Muchos founders no saben dónde establecer su holding company y se ponen a gastar en entidades que no les sirven o que todavía no les sirven. Y puede ser que tomen decisiones a mediano o largo plazo sin tener todavía los elementos necesarios, ¿sí? Entonces, a veces yo he visto founders que, oye, mi amigo hizo una Delaware Corp, entonces yo voy a hacer lo mismo. Mi amigo hizo una SAPI mexicana, yo voy a hacer lo mismo. Espérate un momento, analízalo bien y aprovecha las bondades de estar en una etapa temprana. En primer lugar, yo lo que les recomiendo es establezcan su holding company donde tengan posibilidades de levantar capital a corto plazo. ¿De qué te sirve establecer una estructura societaria cara en una jurisdicción como Caimán o como Estados Unidos, lo cual genera muchos gastos, si todavía no están seguros de que van a tener un inversionista que les va a exigir ese perfil o esa jurisdicción? Entonces yo lo que siempre les recomiendo es comiencen de menos a más. Primera pregunta, ¿dónde opera y dónde factura su negocio primero? Si la respuesta es Honduras, hagan una sociedad en Honduras nada más. Una sociedad por acciones hondureña funciona
perfectamente bien para que facturen, para que tengan un velo corporativo que los proteja, para que sus assets personales no sean atacables y además pueden ir levantando capital privado a través de esa sociedad. Como los primeros tickets que venden a terceros, generalmente son a friends, family, angel investors, players no institucionales. Entonces, se pueden dar el lujo perfectamente de utilizar una sociedad local. Háganlo. Ustedes pueden ver que aquí yo pongo a la derecha, si aún no lo tienen claro, comiencen con una SAPI sencilla. Eso es lo que le digo a los mexicanos. Y cuando doy esta charla al ecosistema chileno, les digo, una sociedad por acciones SPA chilena. Y cuando lo hago con players de otras jurisdicciones, también. El raciocinio o mi mensaje general es el siguiente: vayan de menos a más. Tengan mucho cuidado con los gastos. Es fácil en etapa tan temprana quedarse sin dinero si gastan dinero en cosas que no son estrictamente indispensables. Perfecto. Siguiente tema, un tema muy, muy importante, sobre todo en una etapa como la de ustedes, el famoso ESOP o el famoso Employee Stock Option Plan. También se conoce como Incentive Plan, como plan de incentivos, como plan accionario, you name it. El chiste es que son muy importantes, una herramienta importantísima en el contexto laboral actual, donde existen muchos problemas. Por ejemplo, número uno, a veces es difícil incentivar a un equipo en un ambiente altamente competitivo para que se permanezca en el proyecto comprometido a largo plazo. Cuando estoy hablando de largo plazo, estoy hablando que tu working team te dure en el proyecto 2 años, 3 años, 4 años. Esos son los rangos de tiempo que te permiten consolidar la calidad de tu proyecto. Si tienes personas muy talentosas, pero desfilando pasajeramente en tu empresa, vas a tener un problema, ¿sí? Entonces, es un ambiente muy competitivo. Y sobre todo, por ejemplo, sé que muchas de ustedes son startups con un alto elemento tecnológico. El talento tecnológico, como ya lo saben, es escaso, el de calidad. Y hay mucha competencia y existen empresas muy bien fondeadas que quizás tienen más dinero que ustedes. Pero ustedes pueden ofrecer dinero y también un componente muy importante de stock options. Para eso es el stock option plan, ¿sí? Entonces, cuidado con la rapiña. Yo he visto muchos casos donde llegan startups mejor fondeadas y se llevan equipos completos de developers o de personal técnico. Así que tengan cuidado. Bueno, ¿qué pueden hacer? Pueden crear un paquete de acciones y luego ese paquete de acciones van celebrando stock options o contratos de opción para que las personas clave obtengan o tengan derecho a comprar acciones de la sociedad a un precio preferente. Y así ellos pueden participar del beneficio económico o del éxito económico de todo el proyecto. ¿Cuál es la clave de esto? El que ustedes liguen la permanencia y el vesting de la persona clave, la pueden ligar al transcurso del tiempo y también si quieren lo pueden customizar y ligarlo a KPIs específicos. ¿Sí? Ahora, un tema importante o dos recomendaciones muy importantes más bien. En las sociedades americanas, los ESOPs, las acciones son comunes. Las acciones que forman estos paquetes para las personas clave son comunes y sí tienen derecho de voto. En México y en jurisdicciones latinoamericanas en general, yo sí sugiero que tengan mucho cuidado con el tipo de acciones que van a dar. Muchas veces yo recomiendo a mis clientes que sean acciones sin derecho de voto. ¿Por qué? Porque tenemos sets de leyes y regulaciones corporativas muy diferentes a los de Estados Unidos. En Estados Unidos, una minoría, un accionista minoritario, realmente no te puede parar una decisión corporativa.
En jurisdicciones latinoamericanas, un accionista minoritario a veces tiene derechos que alentan mucho o pueden parar un proceso de votación. Así es que consulten a su abogado local, tengan cuidado, pero es una excelente herramienta para incentivar. Y por último, cuiden el tema fiscal y cuiden el tema laboral. En todos los países latinoamericanos existen legislación y regulaciones laborales que hay que tener en cuenta para no incurrir en alguna falta o en algún error de apreciación. Entonces, siempre hagan esto de la mano con un profesional, con un abogado fiscalista y laboralista que les confirme la estrategia. ¿Vale? Siguiente, vamos a platicar ya de un tema un poquito más, relacionado con capital raising. Aunque les voy a decir la verdad, si ustedes tienen problemas con los primeros dos temas que ya platicamos, esos temas se van a percibir siempre. Los investors profesionales o institucionales se la pasan viendo startups, analizando equipos y realmente si ustedes tienen un problema entre co-founders por equity o si tienen un problema para incentivar a su equipo de talento, todo va a salir en el due diligence. Un buen fondo de inversión o un buen angel investor hace un due diligence que arroja toda esta información. Así es que es mejor tener una actitud preventiva. Vamos a platicar de due diligence y de term sheet. Problemas que yo veo a cada rato. En primer lugar, muchos founders no se preparan para que su sociedad soporte un due diligence y se comienzan a regularizar hasta que el inversionista les da una respuesta o un mensaje de que hay interés. Imagínense esta situación. Están pitchando ante investors y se lucen, hacen un super pitch y los financials cuadran, el TAM cuadra, el CAC cuadra, el modelo financiero cuadra, la evaluación cuadra, el deck es buenísimo, el equipo es potente, la tecnología es buena, perfecto. Y el inversionista está realmente emocionado. Tiene la cartera en la mano y dice, ¿dónde firmo? Ok, te voy a conectar con mis abogados. Y el inversionista, todo buen inversionista, te va a hacer por lo menos un due diligence pequeño y te manda una lista, un checklist o un due diligence checklist diciendo, por favor, mándame este documento y dame esta información. Muy estándar. ¿Qué pasa si la startup le responde al inversionista? Espérame tantito, es que me falta esto y esto y esto. Voy a tardar 3 semanas, 4 semanas en regularizar. A ningún inversionista le gusta eso. Eso es un turn off para los inversionistas. Habiendo tanta competencia en el pipeline de inversión hoy en día, si tienes dos startups con un modelo de negocio atractivísimo y un equipo atractivísimo, pero esta está lista y esta no pasa un due diligence, vas a invertir en esta. Mandar una señal de que no estás listo para soportar un due diligence checklist es mandar una señal de que no estás listo para que te inviertan. Tengan mucho cuidado. Otro problema constante que yo veo es que los equipos de founders salen a la calle a levantar capital, ya sea convertible o equity directo, que lo vamos a platicar más tarde, sin preparar un term sheet. Entonces, ya sea convertible o de equity directo, no preparan su tesis de inversión. Sí es cierto que cuando tocas la puerta de institucionales, muchas veces los institucionales te imponen su term sheet o te imponen sus condiciones. Pero ustedes tienen que haber hecho el ejercicio como founders de tener un term sheet y tener claras las reglas bajo las cuales invitan a terceros a participar en su sociedad. El problema es cuando salen a la calle improvisando. Entonces, número 1, antes de salir a levantar capital, preparen un checklist y comiencen a regularizar cada aspecto de su sociedad. ¿Sí?
Cualquiera de ustedes, al final de la presentación van a ver mi correo electrónico. Si alguien me quiere escribir y pedirme un ejemplo de due diligence checklist, con todo gusto, escríbanme, les contesto con el documento y practíquense ese checklist ustedes mismos para ver cómo están. No esperen a que se los haga un inversionista. Segundo, asegúrense de que ese due diligence tenga secciones sobre las típicas: corporativo, propiedad intelectual, aspectos regulatorios, laborales, fiscales y litigios o contingencias. Esas son las áreas más importantes. Ahora, esas son las básicas. Existen due diligence checklists de páginas muy extensos que abarcan muchos más temas y con mucha más precisión. Pero generalmente se trata en el contexto de adquisiciones más grandes y o de empresas mucho más evolucionadas. Sabemos que al ser startups de early stage, probablemente existe mucha menos información y documentos. No hay problema, pero ustedes tienen que tenerla ordenada y lista para consulta. Un founder profesional ya tiene su data room perfectamente listo para compartirlo y que les practiquen un due diligence. Siguiente, antes de salir a levantar capital, preparen un term sheet resumiendo los términos de la transacción. Si es convertible, si van a levantar a través de notas convertibles, deuda convertible o un SAFE o un documento similar, no hay problema. Hagan un term sheet con los términos de la conversión. Es un ejercicio muy serio y muy bueno. Y va a ser un term sheet más pequeño porque hay menos cosas que regular cuando recibes convertible investment. Pero si haces de equity, va a ser más extenso porque hay más términos que regular. No hay problema. Either way, tienen que tenerlo. ¿Sí? Entonces, recuerden que en el contexto del venture capital siempre se favorecen y siempre gustan los estándares. Entonces, utilicen los estándares de los documentos legales ampliamente adoptados por el ecosistema. Igual, si alguno de ustedes quiere un term sheet, un modelo de term sheet en español, me puede mandar un correo. Con gusto se los puedo mandar, ya sea de documento convertible o de equity, con todo gusto. También les recomiendo que entren a la página de National Venture Capital Association de Estados Unidos si es que quieren, si es que quieren ver un modelo de term sheet 100% americano, pero que es el estándar de todos los Series C, Series A del ecosistema americano. En esa página de internet, en Legal Forms, pueden ver modelo de term sheet y también les recomiendo la lectura de ese modelo de term sheet porque es todo el catálogo de lo que puede venir en un term sheet. Ustedes no pueden sentarse en una sala de juntas y que un investor profesional les diga algún término y que ustedes no sepan qué es. ¿Vale? Esas son mis recomendaciones particulares. Ahora vamos a platicar un poquito sobre documentos de inversión convertible versus equity directo, ¿sí? Estos son problemas que tienen mucho que ver también con Latinoamérica y problemas que se desarrollan aquí en el levantamiento de capital. Algunos problemas que yo veo es que los inversionistas latinos, en su gran mayoría, son lentos y son agresivos. Son lentos, sus tiempos de evaluación son muy malos, siempre hay excepciones. Todo lo que diga en esta plática es salvo excepciones, así que no se preocupe. Pero los inversionistas son lentos y agresivos. Muchos inversionistas latinoamericanos, por qué no decirlo, por desconocimiento, le temen a las inversiones convertibles. A veces quieren verse reflejados en el libro accionario, quieren tener acciones en las manos porque les da desconfianza por falta de conocimiento. Entonces, tengan mucho cuidado cuando levantan capital. Probablemente más de alguno de ustedes ya tiene algunas historias de terror con respecto a inversionistas que los han hecho perder su tiempo desmesuradamente
y que los han afectado muchísimo. Tristemente, yo he tenido muchos clientes que se han muerto a 2 metros de la siguiente liana. Es decir, se les acaba el runway y un proyecto muy, muy valioso deja de funcionar. Entonces, tengan cuidado. Mis recomendaciones específicas son las siguientes. En primer lugar, sepan distinguir entre la deuda convertible y los documentos convertibles. Las notas convertibles o la deuda convertible, como lo dice su nombre, es deuda y trae aparejada siempre una tasa de interés. Ese interés se devenga y se capitaliza junto con el principal. Si yo invertí con una nota convertible $100 con una tasa de 6% y pasan 12 meses entre mi desembolso y la capitalización, yo no voy a obtener $100 de acciones. Yo voy a obtener $106 de acciones por el interés. Entonces, sepan distinguir estas cuestiones, no le hagan la tarea a los inversionistas. Entonces, yo lo que recomiendo, más que las notas convertibles, a mí me gusta más que mis clientes se fondeen con instrumentos convertibles, que es capital, no es deuda, no hay una tasa de interés, no tienen que distraerse negociando una tasa de interés. ¿Qué están buscando ustedes? ¿Están buscando acreedores o están buscando inversionistas? Creo que están buscando inversionistas. Entonces, yo les recomiendo que utilicen documentos convertibles como el SAFE, como el IMIET en México, en Honduras. Sé que hay documentos convertibles, sé que no hay todavía, salvo que me corrija alguien de ustedes, no hay uno todavía tan famoso. He sabido de empresas hondureñas que utilizan el SAFE de Y Combinator adaptado a los términos de su legislación local. En cualquiera de sus modalidades tienen muchas, muchas, muchas ventajas en la etapa temprana en la que están. ¿Por qué? En primer lugar, el costo transaccional de levantar capital a través de documentos convertibles es muy bajo. ¿Por qué? Porque utilizas formatos de documento de fácil preparación y los términos a definir son muy pocos. Los términos a negociar son muy pocos. ¿Qué negocias cuando negocias un SAFE? El monto a invertir. Quizás el monto a partir del cual tu ronda de inversión será calificada. El discount y el cap. Quizás algún derecho de información adicional. Pero nada más. ¿Qué significa eso? Que en vez de gastar en abogados, vas a cerrar el deal. Entonces, es difícil cuando en un ecosistema incipiente como el ecosistema latinoamericano, un ecosistema en pañales, a veces te encuentras con investors, con angel investors, con dinero, pero que les da miedo usar convertibles o que te quieren empujar a hacer una ronda de equity por poco dinero. Por eso mi recomendación aquí en el bracket de la derecha dice, si van a levantar capital mediante equity directo, o sea, una emisión de acciones, si vas a emitir acciones, traten de que sea por un monto elevado. No hagan una ronda de inversión de $50,000, a menos de que no tengan de otra y realmente no puedan más. Pero si ustedes hacen una ronda de inversión por $50,000 de equity, número uno, le vas a pagar mucho al abogado. Buena parte de esa ronda se la va a llevar el abogado. Y número dos, le vas a otorgar derechos corporativos duros e importantes a inversionistas que ponen poco dinero. Generalmente, los derechos a negociar en una ronda de equity directo se los tienes que guardar a un lead investor que se va a comer la mayoría de tu equity round y que va a invertir cantidades fuertes. Tengan eso en cuenta. Yo sé que esto es un mercado, existen muchas posibilidades, pero estas son mis recomendaciones generales.
Ahora, una cosa muy, muy importante. Sé que algunas de ustedes, por lo menos mi querido amigo Tulio y otros más, tienen un tema de impacto social. Kevin o alguien de aquí, me puede decir cuántas de ustedes son consideradas de impacto social? Tenemos Eh, actualmente unas 2, 3. 2, 3 diría yo. Porque acordate que sacamos a Celt, Kevin. Ok. Muy importante a los que me están escuchando que tienen algún ingrediente de impacto social. El capital raising es sobre optics también. Muchas veces ser de impacto social es buenísimo porque a veces te abre las puertas o te abre los canales hacia un set de investors que no se iban a fijar en ti si no eres de impacto social. Ese es mi primer comentario. Entonces, si eres impacto social, embrace it y todos tus materiales tienen que mostrarlo. Y segundo, si eres de impacto social, recordemos que una de las características de impacto social es también la flexibilidad o la versatilidad de inversiones. En Venture Capital hay estandarización, pero no hay tanta versatilidad. Realmente es o convertible o equity. Convertible hay estándares, equity hay estándares. Y todo el mundo sigue los estándares porque there's always someone next y es una cadena de inversiones. Pero en impacto social existe deuda, existe equity, existe mezzanine, existe deuda con cláusulas de conversión customizadas, existen pagos parciales mediante future income, existe amortizaciones de acciones. Generalmente el investor de impacto social es más libre en su campo de acción y de inversión. Tómenlo en cuenta al momento de diseñar su tesis y al momento de evaluar a quién le van a pichar, ¿vale? Vamos a platicar un poquito ya para terminar y que me hagan cualquier preguntita que tengan sobre los efectos del COVID en el levantamiento de capital. Los efectos es que, bueno, sí sufrió muchísimo el levantamiento de capital en el sentido de que sí hay menos dinero. En general, sí hay menos dinero por el momento, pero sí hay mucha inversión. Pero las inversiones se las están llevando verticales muy específicas. Yo estoy impresionadísimo con FinTech, ya lo era desde antes, pero lo que es InsurTech, EdTech y HealthTech están avanzadísimos en fondeo. Solamente hoy, en la mañana que estuve trabajando con Mass Challenge, de 7 pitches, 4 fueron de educación y de plataformas de educación buenísimas. Entonces, hay mucho movimiento en ese sentido. Hay mucha necesidad de opciones latinoamericanas, ¿sí? Y también, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero SoftBank está invirtiendo mucho dinero en Latinoamérica. CASEC acaba de aprobar un fondo nuevo de $1 billion específico para Latinoamérica. Hay una gran oportunidad latinoamericana. ¿Por qué? Porque el ecosistema de inversión de Silicon Valley también está saturado. Hay mucha competencia. Hay muchas startups muy buenas en muchos rubros en Estados Unidos. Y eso obliga a los inversionistas a voltear hacia otras latitudes y Latinoamérica lleva 3, 4 años atrayendo muchísima inversión. Ya vieron Kavak, que es el primer unicorn mexicano. También Bitso, el exchange de cripto mexicano, acaba de tener un gran levantamiento y a una evaluación exorbitante. Creo que hay muchos indicios de mucho éxito para Latinoamérica. Entonces, yo veo un panorama muy positivo. Y bueno, esta es la presentación. Cualquier preguntita, levanten la mano, me va a dar mucho gusto aclararla.